Pero cuando vio al lobo, gritó: ¡Ay, Jesús! Nos va a comer a mi necesita y a mí. Terminaremos como matando. Pero tuvo la suerte de que un cazador que pasaba por allí había visto todo y salió a buscar ayuda. El lobo devoró a la abuelita y se puso su gorro, se metió en la cama y cerró los ojos. Al rato llegó Peluquita, toda contenta, y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Es para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Es para oírte mejor. ¿Y los pelos que tienes en las orejas? Esas son cosas de la edad. Esas son cosas de la edad. Y hasta el mes que viene no cobramos lo doble. ¡Ay, qué feo! ¿Qué dientes más grandes tienes? Es para comerte mejor. Parecen los dientes del caballo de mi abuelo. Es para comerte mejor. ¡Ay, qué barriga que tengo! No puedo ir al bosque. Tengo que dormir un poco, tengo que descansar. Mientras tanto, el cazador pidió ayuda a un amigo cerrajero. Y los dos juntos llegaron a la casa, y al ver la puerta abierta se encontraron al lobo dormido. El cazador sacó su cuchillo y cortaron la barriga del lobo. La abuelita y Peluquita estaban allí. ¡Viva! 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 Ese es un milagro. Muchas gracias, señor cazador, por habernos salvado la vida a mí y a mi necesita. Y si no, estaríamos muertas. Señora, no tiene que darme gracias ninguna, porque yo acabo de hacer la lobo una faena que me dio el ayuntamiento permiso. Y si quiero, aún lo puedo castigar más. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el lobo? El lobo lo vamos a aniquilar. Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó la barriga de piedras. Y el lobo
no son.